Uno de los personajes que realmente no puede nunca dejar de mencionarse en la historia de Ocaña es la de su fundador. Comencemos por decir que en la biografía que publicó Luis Eduardo Páez Curbel, se menciona que debió nacer aproximadamente en 1524 en la ciudad de Pedroche, España. Y según el testamento encontrado en Tunja, debió fallecer en 1579. Él llega con la expedición fundadora a lo que hoy es la ciudad de Pamplona. La expedición sale con mucha gente y llega a Pamplona y funda la ciudad en el Valle del Espíritu Santo. Uno de esos fundadores fue Francisco Fernández. ¿Qué problema tenían los pamploneses con relación a su mercadería y a sus vías de comunicación? No había una ruta segura, rápida, expedita para salir al río Magdalena, de tal manera que tenían que tomar el lago de Maracaibo y siempre había una cantidad de problemas bastante graves, de tal manera que el Cabildo de Pamplona ordena que se hagan expediciones buscando la salida hacia el río Magdalena. Francisco Fernández sale con un grupo de 30 y tantos españoles y comienza a penetrar lo que es la cuenca del río Suria y la cuenca del río Catatumbo, hasta que el 26 de julio de 1570 llegan a lo que es actualmente, digamos, el centro de Ocaña. Allí en la plaza del 29 de mayo se considera que fue el ritual oficial de la fundación, que era muy particular en el mismos procedimientos españoles. El conquistador o el fundador se subía al caballo delante de todos sus soldados y delante de los indígenas que hubiese y tomaba posesión a nombre del rey de España del territorio. Luego declaraba fundada la ciudad. ¿Cómo sabemos que sí, en efecto, él fue el fundador de Ocaña? Hay unas capitulaciones que era lo que el rey de España le entregaba a los fundadores como una especie de reconocimiento por la fundación. Y también en 1578 se descubrió un documento por publicación que se hizo en Colombia, donde el Cabildo de Ocaña le rinde un informe al gobernador de Santa Marta diciéndole cómo fue la fundación, cómo es la provincia de Ocaña. Y allí claramente señala que fue Francisco Fernández el fundador de Ocaña, que vino con tantos soldados y fundaron la ciudad. Entonces sí hay una certeza absoluta de que fue Francisco Fernández. Agustina Ferro es un fenómeno bien curioso dentro de la historia de la independencia en Ocaña. Más o menos como en 1819, la zona de Ocaña y de Valledupar eran atacadas y liberadas simultáneamente, es decir, atacaban los realistas y se tomaban la ciudad, y luego atacaban los patriotas y volvían a recuperarles. En eso pasaban de Valledupar a Ocaña y toda la región. Es una época de confrontación grande, y en ese juego aparece el coronel Fernando Figueredo, enviado por las tropas republicanas de Bolívar, saca a los españoles, pero la embestida que hacen nuevamente los realistas con la guerrilla de los colorados, esa expulsión que hace nuevamente la guerrilla, pone en fuga las tropas de Figueredo hacia la parte de Cúcuta y llegan a lo que es hoy Ábrego, y ahí se refugian. Pero Figueredo queda otra vez con intenciones de volver a retomar a Ocaña. Arma nuevamente sus tropas y vuelven a atacar a Ocaña. Pero ya en Ocaña los colorados estaban esperándolos. Termina en una masacre donde casi toda la tropa de Fernando Figueredo es exterminada. Y Figueredo huye y se refugia en la casa de Agustina Ferro. Hay quien le diga, no se sabe exactamente quién, pero alguno de la población, tal vez afecto a los realistas, le comunica al jefe de la guerrilla, a uno de los jefes de la guerrilla de los colorados, Javier Álvarez, que ella había dado asilo en su casa a Fernando Figueredo. De inmediato proceden a capturarla, la detienen y Javier Álvarez hace un juicio sumario de ella y la condenan a muerte. La muerte ocurre el 20 de enero del año de 1820 en lo que hoy es el centro de la plaza 29 de mayo, donde se levanta la columna de la libertad de los esclavos. Le van a tapar los ojos con una venda, ella se niega a que le tapen los ojos y le descargan los fusiles y la asesinan allí en ese lugar. Y pues lógicamente la convierte en la figura más preclara de la mujer ocañera por una parte, de la valentía de la mujer ocañera, y por otra la primera mártir que hay de la lucha por la independencia.
José Eusebio Caro es reconocido no solamente por la gente de la región de Ocaña y el departamento norte de Santander, sino por Colombia entera y los países hispanohablantes, como el hombre más importante durante el siglo XIX en la Nueva Granada. Una forma de reconocer su labor como político, como periodista, como literato. Estamos hablando de un hombre que nace en 1817. Pasa por las diferentes etapas de consolidación de la República de Colombia. Nace en el momento en que todavía el territorio y parte del territorio estaba en manos de los españoles. Luego le cabe el honor de estar dentro del marco de la Gran Colombia. Y finalmente, cuando ya se consolida la República de Colombia, inicialmente con los nombres que tuvo, también participa en esas 3 etapas de consolidación de Colombia. Una vida bastante dramática, diría yo, desde el punto de vista personal. Él fue hijo de Antonio José Caro, un realista. Él adoraba a su papá. Lo enseñó griego y le enseñó latín. Le sirvió de lazarillo porque Antonio José Caro fue perdiendo paulatinamente la visión y le pedía que le leyera los libros. Entonces le pedía que le leyera en inglés, en francés. O sea que José Eusebio Caro, cuando era un adolescente, ya era un erudito. De tal manera que más o menos cuando tenía unos 20, 22 años, publica un libro que se llama La Mecánica Social, que es el primer texto de sociología que se conoce en Colombia, siendo un muchacho apenas. Participaba en todas las reuniones de los grandes intelectuales bogotanos. Fue lo que hoy diríamos una especie de ministro de Hacienda. Regresó a Ocaña en 1841, cuando la Guerra de los Supremos, y aquí estuvo 2 meses pues disfrutando de sus amigos, de los viejos amigos de la familia. Él hizo un diario de su estadía en Ocaña durante ese tiempo. Se lleva un recuerdo muy hermoso de Ocaña, que está sintetizado en el poema ese hermoso que conocemos, Adiós Ocaña, para siempre, adiós. Mi padre aquí de boca de mi madre, el dulce sí por vez primero oyó. Y de pronto dice, silencio, olvidemos tan plácida ilusión, y aunque mi pecho deba desgarrarse, adiós Ocaña, para siempre, adiós. Caro es uno de los personajes más grandes que tuvo la Nueva Granada durante el siglo XIX, y una de las cosas grandes que también está reconocida es que fue uno de los exponentes del movimiento romántico en América Latina, por la envergadura de su poesía, que superó a muchísimos de sus contemporáneos. Como era tan belicoso desde el punto de vista periodístico, oyó que lo podían detener y encarcelar por los ataques que él hacía al gobierno conservador liberal de la época. Entonces decidió abandonar el territorio colombiano y salió no por las rutas normales hacia la costa, sino dando la vuelta como por el llano para terminar en la costa, y de ahí viajó a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, que tenía de todos modos permanente contacto con su gente en Colombia, con sus amigos, allá estuvo todo el tiempo. Cuando trataba de venirse le decían los amigos, no se venga todavía porque la situación está difícil. Hasta que al fin ya le dijeron venga, y se vino y adquirió la fiebre amarilla en el transcurso del viaje. Y llegó a Santa Marta, y en la noche en que le rindieron un homenaje, en un almuerzo, le dio un mal, lo recogieron, lo llevaron a su casa y ahí falleció de fiebre amarilla. Lo enterraron en la tumba, en el mausoleo, el panteón de los Díaz Granados, y se le hizo un gran homenaje pues a él en Santa Marta, porque como les contamos, es tal vez un personaje que no solamente grato para nosotros, sino grato para toda Colombia y la América hispana.